y amigos. May the love of God and the peace that comes from our Lord Christ Jesus be with you all, my most esteemed brothers and friends. Hoy estaremos abordando el tercer mensaje sobre la serie La salvación que Dios ofrece, y le felicito por tomar la decisión de acompañarnos para escuchar la palabra de Dios. Today we approach the third message from this series, the salvation that God offers, and I congratulate you that you have made the most wise choice of accompanying us to hear the word of God. Si alguien está aquí por primera vez y quiere escuchar los dos mensajes anteriores, le invito a que lo haga en mi sitio web Volviendo a la Biblia, donde estarán publicados próximamente, y por el momento usted se puede beneficiar de diversos mensajes en audio, así como del mucho material escrito que ha estado publicando durante muchos años. So if you're here for the first time and want to hear the previous two messages, I invite you to my website, Volviendo a la Biblia, which means returning to the Bible, where they will be published soon. For the time being, you can benefit from the various audio messages on the website and the written material, as he has been publishing for many years. En nuestro primer mensaje de la presente serie de sermones, indicamos la gran bendición que tiene usted al saber de la salvación que Dios ofrece. También advertimos de la gran responsabilidad que han adquirido al conocer este grande beneficio. In the first message of the series of sermons, we indicated the great blessings that is knowing the salvation that God offers. We also warned of the great responsibility that comes with knowing of that great blessing. Los que no son cristianos responsabilidad de aceptar o rechazar el amor que Dios ha mostrado por Cristo, mientras que los que son cristianos tienen la responsabilidad de vivir conforme a ese digno mensaje del Evangelio y de llevarlo al mundo perdido. Those who are not Christians have the responsibility to accept or reject the love that God has shown through Christ, while Christians have the responsibility to live in a way that is worthy of the gospel and to bring that gospel to the lost world. En nuestro segundo mensaje aprendimos que la salvación que Dios ofrece es universal, porque Dios no hace acepción de personas, porque el pecado es un problema universal y porque el amor de Dios es universal. Nadie puede decir que la salvación no es para usted. Cristo murió en beneficio del mundo entero y solamente resta que usted reciba la salvación que Dios ofrece. In our second message, we learned that the salvation that God offers is universal, because God is not a respecter of persons. Sin is a universal problem, and because the love of God is universal, no one can say that salvation is not for you. Christ died to benefit the whole world, and all that is left is that you receive the salvation that God offers. Ahora volvamos a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 10 en el versículo 13. Now we will be returning to Paul's words in Romans 10:13. Romanos capítulo 10 en el versículo 13. Romans 10:13. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10 versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. The word of God says, for whosoever will call on the name of the Lord will be saved. Cuando leemos estas palabras de Pablo, es necesario resaltar una frase importante que es clave para una correcta aplicación del texto bíblico. When we read these words of Paul, it is necessary to highlight an important phrase, which is the key to the correct application of this text. ¿Ya lo tiene? Do you have it? Do you have the text open? ¿Ya lo tiene? Do you have it open? Look at it. Bueno, tomemos en cuenta la frase que dice que invocare el nombre del Señor. Let's look into that phrase, who calls on the name of the Lord. Ya la tiene ahí, que invocare el nombre del Señor. Who calls on the name of the Lord? Es muy importante no pasar por alto todas y cada una de estas palabras.
Uno pudiera cometer el error de enfocar su atención solamente en las bendiciones de la salvación o en la extensión de la salvación, siendo así ofrecida a toda criatura. Sin embargo, también es importante notar las condiciones que el ofrecimiento de Dios incluye. It's very important not to overlook each and every one of these words. One could make the mistake of focusing his attention only on the blessings of salvation or on the extent of salvation, being thus offered to every creature. However, it is also important to note the conditions that the offering of God comes with. Cuando Pablo dice que la salvación es para todo aquel que invocar el nombre del Señor, está indicando que dicha salvación es condicional. When Paul says that salvation is for whosoever shall call upon the name of the Lord, he is indicating that such salvation is conditional. ¿Qué queremos decir con eso de que es condicional? So what do we mean when we say salvation is conditional? El adjetivo condicional en la frase la salvación condicional significa que el ofrecimiento que Dios hace de la salvación incluye o conlleva condiciones o requisitos. The adjective conditional in the phrase conditional salvation means that God's offering of salvation includes or entails conditions or requirements. Esto es importante porque muchos a través de la historia han creído que la salvación que Dios ofrece es incondicional. It's very important because many throughout history have believed that the salvation from God, the one that God offers, is unconditional. Por ejemplo, entre los años 120 al 140 después de Cristo, vivió un célebre gnóstico llamado Basílides, el cual enseñaba a sus discípulos que hay una clase de almas que siempre son salvas y nunca se pierden, y otras que siempre perecen y nunca serán salvas. For example, between 120 and 140 AD, there lived a celebrated Gnostic called Basilides, who taught his disciples that there is a class of souls that are always saved and never lost, and others that perish and they will never be saved. This idea, of course, results in salvation being unconditional. Hoy en día diversas denominaciones creen y predican que la salvación es incondicional porque según ellos de entre toda la humanidad Dios ha elegido incondicionalmente a unos para la vida eterna. Today, various denominations believe and preach that salvation is unconditional because according to them, from among all mankind, God has unconditionally chosen some for eternal life. Sin embargo, la Biblia no enseña esa doctrina. However, the Bible does not teach such a doctrine. La salvación que Dios ofrece es condicional porque debemos retener con corazón bueno y recto la palabra de Dios y dar fruto. The salvation that God offers is conditional because we should hold fast with good and honest hearts the word of God and bear fruit. Lucas capítulo 8 versículo 15. Luke 8:15. Lucas capítulo 8 en el versículo 15 dice que debemos retener con corazón bueno y recto la palabra de Dios y dar fruto. Luke 8:15 says that we should hold fast with good and honest hearts the word of God and bear fruit. Dice el texto, Lucas capítulo 8 versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. The seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart and hold it fast and bear fruit with perseverance. Como vemos, para gozar de la salvación que Dios ofrece, es necesario retener la palabra de Dios y dar fruto con perseverancia. Quien hace estas cosas tiene un corazón bueno y recto delante de Dios. As we seek to enjoy that salvation that God offers, it is necessary to retain the word of God and bear fruit with perseverance. He who does these things has a good and honest heart before God. La salvación que Dios ofrece es condicional porque debemos recibir, perseverar y retener el evangelio de Cristo. The salvation that God offers is conditional because we need to receive, we need to persevere and retain the gospel of Christ. Esto lo dice claramente el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 en los versículos 1 y 2. And Paul obviously says this in 1 Corinthians 15 verses 1 and 2. Primera los Corintios capítulo 15 versículos 1 y 2. 1 Corinthians 15, 1 and 2. Fíjese bien lo que dice aquí. And think well upon what's said here, written here. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también
perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which also you received, in which also you stand, which is to persevere, by which also you are saved, if you hold fast, you retain the word which I preached to you, unless you believed in vain. Como vemos, este texto nos dice claramente que hay personas que creen en vano en el Evangelio, pero no creen en vano por haber sido elegidos para la salvación, sino porque no quisieron perseverar ni retener la palabra de Dios y entonces no son salvos. As we can see, there may be people who believe in vain in the gospel, but do not believe in vain for not being chosen for salvation, but because they did not want to persevere nor retain the word of God, they are not saved. A los hermanos en Tesalónica, también les dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16. 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 15. So in 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Dice ahí la escritura: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. So then, brethren, stand firm and hold to the traditions, to the doctrine which you are taught, whether by word or mouth or by letter from us. Una vez más vemos que es necesario estar firmes y retener la doctrina que aprendimos en la palabra de Dios. Si la salvación no es condicional, entonces estas exhortaciones carecen de sentido. So once again, we see it is necessary to stand firm and to retain that doctrine that we learn in the Word of God. If salvation is not conditional, then these exhortations, they mean nothing. En Hebreos capítulo 3, en el versículo 6, In Hebrews 3:6, Hebreos capítulo 3, en el versículo 6 dice: Hebrews 3:6 says, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. but Christ was faithful as a son over his house, whose house we are, if we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. En el versículo 14 And in verse 14, dice ahí, agregó, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. and we add on in verse 14, for we have become partakers of Christ if we hold fast the beginning of our assurance firm until the end. Nos movemos al capítulo 4 en el versículo 14. And in chapter 4, verse 14, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, Son of God, let us hold fast our confessions. Luego nos movemos al capítulo 10 en el versículo 23. And in chapter 10, verse 23, Dice el capítulo 10 en el versículo 23, and it says in chapter 10, verse 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Entonces la salvación es condicional porque aún el creyente necesita arrepentirse si ha caído en pecado. The salvation of God is conditional, and therefore even the believer needs to repent if he has fallen into sin. Esto lo dice claramente Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 5, donde el Señor amonesta a la iglesia en Éfeso. So we have in Revelation chapter 2, verse 5, where this is shown clearly, where the Lord is admonishing the church at Ephesus. Dice Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 5. Revelation 2, verse 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Therefore remember from where you have fallen, and repent, and do the deeds you did at first, or else I am coming to you, and will remove your lampstand out of its place, unless you repent. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Revelation 3, verse 11. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Revelation 3:11. A la iglesia en Filadelfia entregó una exhortación semejante.
And we find a very similar exhortation here to the church in Philadelphia. El texto dice, The text says, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. I am coming quickly. Hold fast what you have so that no one will take your crown. Ahora, ¿qué hay de aquellos que no son cristianos, pero que quieren ser salvos? What about those who are not Christians but want to be saved? El Señor ha indicado condiciones para que ellos reciban el perdón de sus pecados y salven su alma. The Lord has indicated conditions for them to receive the forgiveness of their sins and the salvation of their souls. Si hay alguien aquí que no es cristiano y quiere recibir la salvación que Dios ofrece, usted necesita primero tener fe en Dios. So if anyone here who is not a Christian and you want to receive that salvation that God offers, you need to first have faith in God. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebrews 11:6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Please turn to Hebrews 11:6. Dice ahí la palabra de Dios a aquellos que no son cristianos, It says here to the word of God to those who are not Christians. les advierte diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. And it warns them, and without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. En Efesios capítulo 2, en el versículo 8, el apóstol Pablo declaró que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ephesians 2:8, the apostle Paul says, for by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God. Si usted no tiene fe en Dios, entonces no tiene el medio necesario para gozar la salvación que Dios ofrece. If you do not have faith, you don't have the means necessary for God to offer you salvation. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romans 5:1. Dice ahí la palabra de Dios, It says the word of God. justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Para ser justificados, para gozar de esa paz con Dios que se hizo posible por medio del sacrificio de Cristo, es necesario tener fe. Si usted no tiene fe, entonces no hay justificación, no hay paz entre usted y Dios, y el sacrificio de Cristo no tiene ningún beneficio para su alma. To be justified, to enjoy that peace that God made possible by the sacrifice of Christ, it is necessary to have faith. If you do not have faith, then there is no justification, there is no peace between you and God, and the sacrifice of Christ has no benefit to you. Pero además de tener fe, usted también necesita arrepentirse de sus pecados. But besides having faith in God, you also need to repent of your sins. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Look at what it says in Acts 17:30 and 31. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Acts 17:30 and 31. Pero Dios, habiendo pasado